Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir, quizás este sea uno de los mensajes más importantes que yo pueda ofrecerte. Y sé que a pesar de que he abandonado por un momento las cosas que he estado subiendo en este canal, hay algo que ha estado inquietando mucho en mi corazón desde hace muchos meses, pero hoy es el día en el que yo quiero decir de que la verdadera realidad está en lo que Dios quiere para ti. Hay mucha información en las redes sociales. Sabes, es muy bueno nutrir nuestra mente con sabiduría, pero siempre y cuando esa sabiduría te lleve siempre a la verdad de Dios. Por eso es bueno, primero, ser una persona que cree, una persona que haya sido nacida de nuevo, antes de introducirte a muchas sabidurías y filosofías que hoy en día se escuchan. Sabemos que el Espíritu Santo está fuertemente presente, lo puedo sentir en la iglesia, a veces lo puedo sentir en el trabajo, lo puedo sentir a veces en el carro. Y sé que Dios, a pesar, y lo voy a ser muy sincera, a pesar de mi falta de justicia, sé que Dios ha estado sosteniendo mi vida en muchas formas. Aun cuando no he tenido ánimos, he sentido cómo Dios me da ánimo, cómo Dios me protege, cómo Dios me empuja a hacer cosas y a seguir adelante cuando muchas veces yo ya no quiero hacer muchas cosas. Y hay algo en mi corazón que está empujando mucho en este tiempo, y a mí me tiene un poco afligida el no haberlo quizás expresado con anterioridad, aunque los versículos bíblicos que se suben en este canal siempre han sido impartidos bajo un propósito. Nunca se han hecho porque a mí me plació hacerlo, sino porque yo recibo primero de Dios esa palabra, y esa palabra a mí obra en mí, me ayuda a seguir adelante, y de lo que yo recibo de los versos bíblicos yo lo imparto. Solamente lo que más importa ahora es la salvación de nuestra vida, la salvación en el último día, a dónde vamos a ir. Yo no sabía de las cosas de Dios hasta que me di cuenta de cuánto lo necesitaba. Cuando tú estás en tu peor momento y no tienes otra opción más que simplemente rendirte, simplemente mirar por primera vez a Dios. Hasta que no me pasó eso, yo nunca hubiera sido encontrada por Dios. Entonces me di cuenta de que todo lo que había vivido en mi vida pasada no era real, no tenía sustancia, no tenía vida, hasta que yo comencé a entender la obra del Espíritu Santo. Realmente la vida cristiana es falsa hasta que tú no recibas el bautismo del Espíritu Santo, hasta que tú no sepas, porque el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia muy sobrenatural que te cambia totalmente la mentalidad, te cambia tu forma de hablar. Empiezas a tener como un poco de temor, un poco de rechazo por las cosas del mundo. Tú ya no quieres perder el tiempo. Poco a poco tú te das cuenta de que eso ya no va más contigo, y eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. No necesitas que nadie te esté obligando a ir a la iglesia, ni que nadie te esté diciendo toma un curso, lee la Biblia, porque solo el Espíritu Santo dentro de ti solito te va a llevar a que tú hagas eso. Y es una necesidad, así como es comer, como lo es bañarse, como lo es tomar agua, así mismo es la obra del Espíritu Santo en ti. Entonces, hasta que una persona no haya sido bautizada por el Espíritu Santo, todo es muy doloroso. Es hasta, diría, forzado, en cierto modo religioso,
porque no está siendo motivado o inspirado por esa fuerza que viene hacia ti, y te comienza como a poner en tu corazón las cosas que tienes que hacer. La motivación por ir a la iglesia, la motivación por escuchar más de Dios o escuchar a los hombres y los siervos de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo en ti. Poco a poco, cuando yo empecé a este camino, Dios mismo me fue instruyendo. Yo, una persona que no sabía absolutamente nada, a mis 24 años de edad, yo recién comencé a saber qué es el Espíritu Santo. Yo no sabía nada. Creo que mucho, solamente me había leído el libro de Génesis y no había leído nada más. Ya tenía 24 años cuando Dios me encontró aquí en mi habitación. Y 3 años o 2 años después recibí el bautismo del Espíritu Santo. Poco a poco, en el 2023, a inicios del 2023, Dios poco a poco me fue instruyendo, me fue como metiendo en mi corazón: estudia la cruz, lee los evangelios. Tienes que obtener la revelación de lo que Jesucristo hizo en la cruz. El poder que hay en la sangre, el poder que hay en el nombre de Jesús, y el poder que hay en la cruz, porque cuando a ti se te revela el poder que hay en la sangre, solamente escucha que desde Génesis hablan de la sangre, cuando Caín mató a Abel y Jehová dijo: escucho la sangre de Abel como clama desde la tierra. Desde ahí tú sabes que la sangre en sí hay vida ahí. Hay vida. Ahora imagínate la sangre de Jesucristo, que es una sangre totalmente pura, que no tuvo contaminación con los antepasados, como dice la palabra, que los pecados de los antepasados siguen hasta la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Pero con Jesucristo no fue así, porque Él, desde que estaba en el vientre de María, fue el Espíritu Santo que obró a través de esa vasija que Dios quiso usar. Entonces Él no tenía contaminación en su sangre. Es una sangre de un cordero puro, santo. Y esa sangre se derramó hasta la última gota, Tanto así que los científicos hablan de que salió el plasma, que es una agua, que eso significa que el cuerpo mismo ya no podía expulsar más sangre. Cuando Jesucristo se entregó voluntariamente para morir y ser ese medio. Jesucristo es ese medio, es ese puente que nosotros tenemos para poder nosotros llegar al cielo y resucitar. Solamente imagina que las mismas personas a las que Dios le había dado sanidad, los había liberado de los demonios, y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito sea el Señor, fueron los mismos que apoyaron para que lo crucificaran y lo humillaran en esa cruz. Las mismas personas que lo alababan, después de un tiempo estaban ya traicionándolo, y aún así Jesús solamente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que medites un poco que esa sangre, esa sangre fue suficiente para romper con toda la maldición del pecado, con la muerte, con todos los demonios, con esos demonios, ya sea que estén en tus hogares, esas maldiciones de peleas, de borracheras, de fornicaciones, de adulterio, de escasez, de pobreza. Esa sangre que fue derramada para que tengas vida, una vida en victoria. Pero no basta con tener quizás el conocimiento bíblico, no basta con tener ese conocimiento, sino que es la revelación que viene a través de fe. Es la revelación cuando
viene esa verdad a tu corazón. Una verdad que te hace cambiar la manera de pensar, y tú ya no lo ves como una lectura, como un suceso histórico, sino que tú lo ves como poder, un poder real que viene hacia ti, que cuando tú lo escuchas, tú sabes que hay algo que se está rompiendo en ti. La oración no tiene efecto si no lo haces con entendimiento. La oración no funciona si tú no sabes lo que estás decretando. Tienes que ir más profundo. Tienes que ir con la verdad, pero con una luz tan clara de lo que tú estás diciendo. El poder que hay en su sangre y el nombre que está por sobre todo nombre, Jesús. Porque cuando tú mencionas su nombre, no estás llamando a cualquier ser humano. Tú estás llamando al Dios Todopoderoso. Tú tienes que entender esto. No se trata, como lo dicen ahora, la nueva era, la vibración alta. La vibración alta, los niveles de felicidad, de paz, como lo dicen, que en cierto modo tienen su grado de sabiduría, pero es una sabiduría en cierta manera mal encausada, porque lo que hace, lo que eleva ese espíritu es la verdad. Tú no necesitas forzar tu mente a cambiar de una manera en la cual solo depende de tus fuerzas. Cuando a ti se te revela la verdad de la palabra, ya está todo hecho. Necesitas tener el conocimiento revelado, necesitas tener esa certeza de que Dios ya venció, Jesucristo ya venció. Cuando tú comienzas primero aquí en tu corazón a creer eso, todo a tu alrededor comienza a cambiar, porque primero es aquí. Mira, te voy a contar un testimonio. Yo pasé por muchos años sin trabajar, sin poder trabajar. Estaba aquí en la casa cocinando, haciendo las cosas domésticas, hasta que un día simplemente yo hice un espacio aquí en mi cuarto, un espacio un poco más privado, y solamente comencé a adorar a Dios encerrada ahí en ese lugar, y comencé a amar a Dios, a sentir amor, pero amor como que si ya tú tuvieras a esa persona frente a ti, un amor tan puro, tan devoto, un amor que tú sientes que ya no necesitas nada. Porque hay una alabanza que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Y era así, la plenitud de Cristo, a pesar de que yo no en ese entonces yo no estaba trabajando y no tenía dinero. Cuando empecé a adorar a Dios en ese lugar tan cerrado que yo creé, las bendiciones comenzaron a llegar, bendiciones que yo no me esperaba. Todo comenzó a darse. Hubieron personas que usaron a otras personas para llevarme a mí a trabajar a un lugar muy bueno, y Dios me ha bendecido tanto. Y te digo que el secreto no estuvo en ahora la ciencia, como lo llama la metafísica, no estuvo ahí. El secreto estaba en su palabra, está en su palabra. Cuando dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda mente, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo único que yo hice. No hice nada más. Yo no anduve con las repeticiones. No anduve como lo hacen o lo dicen ahora la ciencia. No hice eso. Solamente comencé a adorar a Dios. Comencé a ver, a poner mi mirada en Dios, a amarlo, a buscarlo, a adorarlo, a sentirlo. Solamente fue eso lo único que hice, y todas las bendiciones comenzaron a venir. Yo no sabía en mi pasado que era una persona muy tímida, muy nerviosa, muy asustadiza, muy insegura. En mi pasado no tiene nada que ver con lo que soy ahora. Ni siquiera había sido capaz de hacer este video.
y no estuve repitiendo frases positivas todo el tiempo. No fue así. De hecho, nunca lo hice. Simplemente comencé a tener fe en Dios. En la iglesia, mientras yo estaba adorando y yo estaba pasando un mal momento, simplemente rendí mi vida. Ese día domingo, inicios del 2023, era la Santa Cena y yo me rendí y solamente dije gracias. Solo dije gracias Jesús, gracias. Y yo me rendí completamente. Era como que si yo muriera a mí yo, para que Él sea todo en mí. Y cuando yo hice eso, llegó como un rayo sobre mi cabeza. Llegó algo que me desplomó y yo caí en el suelo. Y comencé a ver una nube gigante, en cómo llenaba toda la iglesia. Y era como que si un gigante se sentara encima mío. Y vino un trueno en todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta mis brazos. Y ese día yo nunca más volví a ser la misma persona. Ese día comencé a citar el Salmo 34, que dice: clamé y Jehová me oyó y me libró de todos mis temores. Ese día se fue la taquicardia, ese día se fue los dolores que yo tenía en mi corazón, porque yo era una persona que siempre tenía punzadas en el corazón y yo tomaba pastillas. Ese día por fin yo podía mirar a las personas a los ojos, porque yo no sé qué tenía, no sé por qué. Era tan cohibida que no podía ni mirar ni al Señor de la tienda, ni a ninguna persona que yo le quería consultar algo, no los podía mirar a los ojos. Tenía mucha timidez, mucho miedo, mucho nerviosismo. Cuando vino ese poder sobre mí, el bautismo del Espíritu Santo, me di cuenta de lo cautiva que estaba en mi vida pasada. Y yo no hice nada lo que hacen las personas que estudian e enseñan la metafísica cuántica para recibir todas las bendiciones de Dios, para recibir ese amor, ese cambio, esa transformación. Yo lo único que hice fue basarme en la palabra, pedir el bautismo del Espíritu Santo, porque hasta que tú no lo pidas, las bendiciones de Dios y lo que está en su palabra, no vas a vivir ese ámbito espiritual con claridad, porque es el Espíritu Santo el que te empuja, el que te ayuda, el que te motiva, el que te da ese entendimiento espiritual para saber a dónde Dios y qué es lo que Dios te quiere enseñar, pidiéndole a Dios que me revele la palabra, porque lo que siempre estuvo en mi corazón y lo que me motivó siempre en este camino fue conocer el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que siente Jesús por nosotros y cómo realmente amarlo? Porque si leemos bien la palabra, cuando dice amarás a Dios con todo tu corazón, yo realmente quería vivir esa palabra, pero yo no la podía vivir, ni siquiera la entendía espiritualmente hablando, no la entendía, hasta que es el Espíritu Santo el que cuando viene a ti te hace rendirte naturalmente, te hace buscarlo a Él naturalmente, sin que tus líderes o tu pastor o tus padres te digan buscan. Eres tú y Dios el quien hace y te guía y te direcciona a ese camino. Ningún ser humano te puede obligar a cambiar, si no es por la revelación de Dios. Dios es quien te encuentra, Dios es quien te ayuda, Él es el quien te capacita. Cuando yo comencé este camino, que poco a poco me iba como enfriando por la rutina, los quehaceres, como que me iban enfriando, me iban apartando, ya no quería leer tiempo que yo leía, todo era rápido.
y me di cuenta de que había cambiado. ¿Pero por qué? Esta vida uno ya realmente no puedes volver atrás, y solamente la única forma de seguir adelante, después de tantas cosas que he visto, no importa lo mal que hablen de ti, no importa cuánto te critiquen, cuánto se interpongan, cuánto te juzguen, aunque pasen todo lo malo que pueda pasar, solamente hay una forma, y me costó mucho, y te lo voy a decir: ríndete, ríndete. Es la única forma. Señor, es que yo no puedo con esto, a mí me gusta hacer esto, y yo sé que esto no te agrada, y a mí tampoco me agrada, pero no sé por qué lo hago. A mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hablar con fulano, a mí me gusta pasar tiempo con este grupo, y tú sabes que no le agrada a Dios, y tú sabes que no es bueno para ti, pero lo haces, ¿sabes? Esas cosas que a ti te gustan hacer, esas cosas que ya no van más, eso no puedes hacer nada, no lo puedes hacer con tus fuerzas. Yo lo he intentado y no, nunca, jamás. Solamente lo único que causaba era frustración, dolor, y te lo revelo ahora, como a mí se me reveló. Solamente tienes que morir a tu yo. Olvídate de todo, y es tiempo de que tú ejerzas ese espíritu de dominio propio, para que no busques nunca más aguas distintas, sino la fuente. Es la rendición a Dios. Rinde toda parte de tu alma. Por ejemplo, la comida, las amistades. ¿Qué cosas te gusta hacer? Esos puntos que les causa placer a tu carne, que tú sabes que no está bien. Esas partes, el Señor te dice: entrégamelas, dámelas a mí. Yo sé que tú eres débil en esa parte, no puedes controlar esa rutina, esa pereza, ese enojo, esa falta de paciencia. No va más contigo. Tienes que simplemente decir: Señor, Padre, yo reconozco que tengo esto, que hago esto, que no está bien, que no está en tu palabra. Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Entrego, me rindo, no puedo con esto. Estoy cansada de esto, estoy cansada de luchar con esto. Pero tienes que hacerlo de forma genuina. Tienes que hacerlo de verdad, deseando y anhelando esa transformación y ese cambio. Y cuando tú lo haces, Dios te ayuda. Como a Pedro, que cuando ya se estaba hundiendo, Dios lo rescató y lo levantó. Así mismo Él hace contigo. Dice: yo no os dejaré huérfanos, sino que dejaré con ustedes al Consolador, al Paracleto, a tu ayudador. El Espíritu Santo es el que te da fuerza cuando tú ya no puedes. El Señor te está llamando, pero no, tú quieres estudiar medicina, y el Señor te está llamando a predicar. No, pero tú quieres cantar música del mundo, y el Señor te dice: no, tú tienes que adorarme, tú tienes que cantar para mí, y el Señor te pone en diseño, pero tú no, porque tú quieres hacerlo a tu manera. ¿Sabes algo? Eso está truncando tu destino, porque el propósito de Dios es mejor de lo que tú quieres, lo que tú deseas. Hombres, mujeres, no, es que estoy enamorado de esta persona, y el Señor te dice: no. Mujeres, no, que estoy enamorada de este varón, y el Señor te dice: no. Es que yo quiero hacer este trabajo porque me queda más cerca, porque estoy, y el Señor te dice: no. Tú sabes en tu corazón que Dios te está hablando, pero tú quieres hacer tu camino, y eso es lo que te está haciendo un peso innecesario y una mancha en tu vestidura. Y eso ya no puede ser más, porque ya estamos en ese tiempo. Sí, estamos en el tiempo donde ya Dios está preparando a la iglesia,
y este es el mensaje que yo te quiero decir. No lo he intentado, he perdido demasiado tiempo, y solamente te puedo decir que primero tú tienes que aprender a ser disciplinado. Yo te digo que mi forma de buscar a Dios es leyendo por lo menos 10 capítulos de la Biblia para tú tener conocimiento y estar al día espiritualmente hablando. Pero solamente tú y Dios saben lo que tú tienes que hacer, cómo tú te comunicas con Dios, qué es lo que tú haces para llenarte de su presencia. Eso solamente es una cuestión entre tú y Dios. Pero lo que yo te digo es que no hay otro camino que rendirte, hostígate, de seguir igual, de seguir con lo mismo. Tienes que cambiar la manera en cómo tú estás viviendo tu vida. Sin disciplina no hay salvación. Este es el tiempo y puede haber un cambio ahora mismo en ti. Hoy es el día que Dios hizo para ti. Hoy es el día que Dios está derramando su poder sobre cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Y lo único que yo te digo, que me ha costado muchos meses de dolor, años, quizás pocos, pero dolor, frustración, hasta enfermedad, por gusto. No hay otro camino. Los fariseos sabían mucho la Biblia. Los fariseos sabían mucho, eran doctores de la ley. Pero ellos no se rindieron nunca a Dios. Ellos nunca se rindieron a Dios porque no querían cumplir lo que predicaban. Si tú dices algo, aleluya, escúchame. Dios no va a hacer nada hasta que tú no te entregues en sus manos. Mi corazón, mis decisiones no van a ser si no están regulados por tu palabra. No unáis a yugo desigual. No contendáis con los necios para que no seas igual a ellos. Hay tanta sabiduría en la palabra. El temor de Dios, cómo tú hablas. Es tiempo de que tu lenguaje cambie, porque lo que tú hablas tiene poder. Las palabras que tú profieres a tus hijos, a tu familia, tienen repercusiones. Puedes bendecir como también puedes maldecir a los tuyos, y eso ya tiene que terminar. Veo tantas personas que están esperando a Dios, pero fuera de la iglesia son otro tipo de personas. Yo los invito a que reflexionen en su corazón cómo están ellos. Hacen otras cosas. Veo tantas personas que se paran al altar a adorar a Dios y en su corazón hay envidia. Veo tantas personas que solamente llaman a Dios. Pero yo puedo ver que hay peleas en las casas, no se llevan bien, todo por fuera es otra cosa, pero dentro de sus hogares es otra cosa, y ya no, esas cosas ya no pueden ser, todo saldrá a la luz. No hay nada en este mundo más hermoso que la presencia de Dios, porque si tú es lo único que tú quieres. Yo no sé qué quieres tú. Tal vez quieres algo. Si está alineado con Dios, pídelo, eres libre. Pero si tú no sabes qué quieres, solamente pide su amor, pide su presencia, pide lo sobrenatural. ¿Qué más? Si Él es todo. Llegas a un cielo y vas a adorar toda la eternidad. Tienes que conocer a Jesús, porque lo que te va a salvar es la fe en Jesucristo y tu relación con Él, de que tú conozcas a tu Padre, de que tú sepas a quién tú vas a adorar allá en el tercer cielo.
No olvides las palabras que te he dicho. En el nombre de Jesús yo me despido. Que Dios guíe, que Dios te ilumine tu camino, que Dios abra puertas de bendición a favor sobre tu vida, que Dios abra esas ventanas de bendición sobre tu casa. Dios va a traer un despertar y va a venir un amanecer de gloria para ti, para tu casa, para tu familia. Que el Señor te guarde, que el Señor te dé un despertar poderoso en el nombre de Jesús. Aleluya, amén.